Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres. Hoy estamos aquí para hacer una actividad que se titula Hacia la salud y el bienestar a través de la danza oriental. La actividad va a constar de una parte pequeñita, un poquito más teórica, para ver qué beneficios tiene la danza oriental para nuestra salud. Y después también vamos a tener una parte práctica que va a ser impartida por la profesora Irune Guerrero, que ya es profesora de danza y folclore egipcio. Yo soy Lucía Gallego, profesora de la Facultad de Medicina e Enfermería y también diplomada en danza oriental. Bien, vamos a ver un poquito qué es lo que nos aporta la danza oriental, ¿no? Qué es de lo que vamos a hablar. Bien, la danza hay muchas formas de hacerla, son danzas orientales, también hay muchas modalidades, pero lo que vamos buscando en ellas a veces es diferente, pueden ser múltiples, puede ser entretenimiento, puede ser placer al realizar la danza, un conocimiento, nos gusta la belleza de esos movimientos, de las ropas, ¿no? de los movimientos, etcétera. Es una actividad también psicofísica importante, hacemos un ejercicio muy importante. A veces muchas personas piensan que la danza oriental, ¿no? Muchas veces llevadas por la publicidad, ¿no? Por algunas artistas que la hacen, es algo sencillo, pero veremos que es realmente un ejercicio físico potente en el cual también tenemos que desarrollar una buena forma física para poder realizarla de manera adecuada. La danza provoca un bienestar y además va acompañada también de un lenguaje expresivo, corporal, etcétera, ¿no? Que también exige destreza y que todo ello va a provocar también una actividad, ¿no? de belleza importante. Pero realmente hay pruebas científicas, porque a veces muchas personas hablan de esto, pero hay de verdad evidencias científicas de los beneficios de la danza en nuestra salud. Bueno, pues les presento aquí realmente dos revisiones importantes en las cuales analizan muchos números de casos y muchos artículos y en los cuales realmente se demuestra esto que queremos hoy tratar. Por ejemplo, en este primer estudio científico de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York, allí lo que hicieron es estudiar 495 personas mayores de 75 años. Hicieron un seguimiento de 5 años para ver el desarrollo de demencia, Alzheimer, etc. Y lo que hacían era comparar actividades. Quienes hacían o leían, actividades de ocio como jugar a cartas, tocar instrumentos musicales o actividades físicas como jugar a tenis, golf, nadar, bicicleta, bailar, ejercicios en grupo, es decir, múltiples actividades. Y lo que pudieron comprobar es que entre las actividades físicas que se asociaban a menor riesgo de demencia era la danza. Incluso comprobaron que era un 76% de beneficio, el doble que la lectura, que es lo que pensamos que es un poco lo que realmente es una actividad que previene la demencia. Bueno, pues comprobaron que la danza realmente la prevenía muchísimo más. ¿Cuáles son las razones que explicaban este hecho? Bueno, que estimula la neuroplasticidad del cerebro, incrementa las conexiones cerebrales al hacer la danza, el tener que seguir una música, unos movimientos, una coreografía, todo eso también desarrolla mucho el cerebro y eso favorece que haya un envejecimiento saludable y estimula la memoria y la inteligencia. También vieron que se integraban muchas funciones cerebrales, la cinética, racional, musical, emocional, y que había también unos beneficios importantes cardiovasculares por el ejercicio físico. O sea que realmente comprobaron que todas esas funciones positivas se llevaban a cabo en las personas que hacían danza. También hay otro ejemplo en una revisión importante de 1.262 artículos en los que comprobaban también cómo era la danza, qué efectos tenía sobre la población. Vieron que desde luego mejoraban niveles de estado de ánimo, de depresión, niveles de energía, estrés, ansiedad, las relaciones familiares y sociales, la autoestima, las emociones negativas se disminuían, había un aumento de la salud y el bienestar. Es decir, que tenemos pruebas científicas que demuestran realmente que la danza beneficia a nuestra salud. Bien, ¿cuáles son esos beneficios exactamente? Bueno, la danza oriental, comparada con otras danzas, es una danza apta para todas las edades, porque puede practicarse a diferentes intensidades, tanto leves como moderadas. Por lo tanto, claro, no tenemos por qué pensar que vamos a querer ser, ¿no?, las top, ¿no?, de la danza oriental a nivel mundial, pero podemos desarrollar una danza a un nivel leve y moderado que nos va a beneficiar muchísimo nuestra salud. Es apta para todos los cuerpos y lo
lo van a ver también cuando busquen, quizás busquen en Google, ¿no? Bailarinas de danza oriental, ¿no? Bueno, lo pueden ver también lo que vamos a hacer aquí, en mí misma, ¿no? En la profesora Irune Guerrero. Es decir, que no es una danza en la cual haya que tener diríamos, ¿no? Una estructura especial, muy delgada, no, realmente incluso diríamos, ¿no? la estructura corporal de las mujeres es una danza que se ve beneficiada y queda muy bonita realmente cuando el cuerpo, ¿no? Un cuerpo de cualquier mujer. Es un movimiento lo que vas a ver, no tanto, diríamos, una estructura física o una apariencia física. Mejora la consciencia corporal y la postura, hay unos movimientos suaves y controlados, sin impacto a comparación con otros deportes o con otras actividades físicas. Esto es muy importante porque hay muchas danzas o muchos deportes que también producen daños a las articulaciones, ¿no? o tendones, etcétera. Mejora la capacidad cardiovascular, la circulación, retorno venoso, tonifica la musculatura del abdomen y pelvis porque se ejercita mucho el suelo pélvico. Los movimientos además provocan relajación del útero con beneficios en el dolor menstrual, dolor pélvico crónico, es decir, que vemos que tiene unos beneficios importantes. Y sobre todo además que genera una situación importante de bienestar y disfrute con la música, con el movimiento, con los adornos, la ropa también nos lleva a ello, etcétera, ¿no? Y además se liberan endorfinas. En esta imagen, pues, pueden ver un poco lo que cuando hablo de cualquier situación y todos los cuerpos, ¿no? Es una danza que es muy recomendable también para mujeres embarazadas y, de hecho, en la antigüedad, porque estas danzas tienen miles de años de antigüedad, eran danzas que se realizaban, ¿no? Y se aprendían precisamente para favorecer el momento del parto, ¿no? Etcétera, etcétera. Por lo cual, también es algo que se puede realizar estando embarazada. Beneficios en cuanto al suelo pélvico, ¿no? Porque es una zona que vamos a ver muy importante a la hora de la danza. Mejora los dolores menstruales, la enfermedad inflamatoria pélvica, facilita los partos y la recuperación, evita la incontinencia urinaria al fortalecer los músculos del suelo pélvico, es más difícil por ello también, ¿no? Vibraciones y movimientos rítmicos consecutivos o a veces también pantomimas gestuales que se hacen también para la interpretación de la danza, ¿no? Sentido de comunidad también. La danza generalmente se baila en grupo, por lo tanto también ahí se comparten sensaciones, nos comunicamos y se crean vínculos y conexiones con otras personas, muchas veces también alejadas de nuestro ámbito, diríamos, familiar, ¿no? Y laboral, ¿no? Y eso también es muy enriquecedor. Hay una belleza también, ¿no? Una filosofía dentro de la danza, ¿no? Tanto del movimiento como del adorno, ¿no? Aquí pueden ver tres famosas bailarinas en las cuales también pueden ver cómo diferentes cuerpos perfectamente encajan, ¿no? en la filosofía de esta danza. También se utiliza mucho esta danza como un camino hacia, diríamos, el autoestima, ¿no? Y el empoderamiento personal, ¿no? Hay incluso personas que se dedican a eso, ¿no? que realizan cursos, ¿no? para diríamos, el autoempoderamiento, ¿no? El reconocer nuestros propios cuerpos, no rechazar, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, hacer lo mejor de cada una misma, ¿no? A través de esta danza. Muy importante también, es un punto de encuentro de diferentes culturas, son danzas de otras culturas. A la vez que se hace la danza, aprendemos de su manera de ser, de vestirse, de su historia, de su música, ¿no? de sus adornos, y todo eso también enriquece muchísimo, ¿no? Personalmente. Bien, y una vez que hemos visto ya un poquito de teoría, pues vamos a ver realmente las características de la danza oriental, ¿no? ¿Qué tiene de específico en comparación con otras danzas? Y vamos también a realizar algún movimiento característico. La danza oriental diríamos que tiene tres puntos importantes. Por un lado, tiene un movimiento característico que es serpenteante, ¿no? Ondulante, que aparece mucho ya en culturas prehistóricas, una danza con miles de años de antigüedad, y que representa la energía renovable infinita de la naturaleza. Su movimiento infinito, enigmático e hipnótico también, ¿no? Que nos pasa cuando vemos a las bailarinas, ¿no? Que no podemos dejar de mirarlas, ¿no? por ese movimiento. Y todo eso está combinado con otros movimientos circulares, espirales, vibratorios y pulsátiles, ¿no? Está centrada, aunque vamos a ver que todo el cuerpo, ¿no? participa en la danza, centrada en el abdomen y la zona pélvica. Ahí tenemos los órganos sexuales y reproductivos
históricamente ligado al ritual del parto y también relación con el sistema gastrointestinal. O sea, es una zona realmente muy importante de nuestro cuerpo. Y luego también tiene otra parte que es, ¿no?, diríamos, a destacar, ¿no?, que es la disociación y el trabajo de las partes del cuerpo. Se van trabajando las partes del cuerpo por separado y eso nos va dando también una consciencia de nuestro propio cuerpo, porque tenemos que tener esa sensación de dónde tenemos los brazos, dónde queremos mover la cabeza, dónde queremos llevar la cadera, etcétera. Y eso también nos genera características concretas. Bueno, aquí simplemente una imagen de lo que sería esa zona central, ¿no?, de la danza, la zona pélvica, con todos los músculos que hay ahí, que realmente son músculos muy difíciles diríamos, de mover con otro tipo de ejercicios. Entonces, esto de verdad es algo muy recomendable, ¿no?, para todos los casos que hemos comentado, ¿no?, porque realmente es muy difícil encontrar otras danzas o otros ejercicios que realmente tonifiquen esta zona del cuerpo. También los músculos, ¿no?, espinales de la columna son importantes, ¿no?, que generan un poco ese eje corporal, que es lo que va a mantener también nuestra postura. Y bueno, y bien, ahora que ya hemos, ¿no?, hecho un poquito de teoría o un poco mucho, ¿no?, quizás sea un poco aburrido, vamos a pasar, pero sí que es necesario, ¿no?, para centrar un poquito qué beneficios tiene la danza, vamos a pasar un poquito a la parte práctica, ¿no? Y ahora vamos a ver primero unos movimientos y luego vamos a hacer una coreografía. Bien, para esto empezamos un poquito con la música. Sí, por favor. Aquí ya la profesora Irune Guerrero toma la primera línea y yo ahora lo que voy a hacer es explicar lo que ella va, ¿no?, los movimientos más sencillos, fundamentales, y para que luego se puedan tener idea para hacer luego la coreografía. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Bueno, normalmente lo primero que empezamos cuando hacemos danza oriental es nos colocamos un pañuelo o cinturón, generalmente porque nos va a dar esa sensación de la cadera, ¿no? Tienen un peso y entonces nos va a dar esa, diríamos, sentir, ¿no?, esa zona de la cadera para poderla mover adecuadamente. Muy importante empezar con la postura. En la danza oriental es muy importante coger una buena postura porque también, si no se hace de manera correcta, también se pueden producir lesiones. La postura realmente empieza colocando los pies en paralelo, nos colocamos en paralelo a una distancia aproximadamente de la cadera, el cuerpo relajado, es decir, los hombros bajos, no hay que subir porque se puede hacer daño. Y una vez que estamos así, lo que vamos a hacer es las rodillas, flexionamos ligeramente las rodillas también para tenerlas libres y no hacernos daño. Y también giramos un poquito la pelvis hacia adelante, la balanceamos un poquito para no cargar, eso es, no cargar la parte dorsal. Es decir, aquí lo importante es no cargar la columna y es precisamente el abdomen quien nos va a sujetar. Y de esta forma nos obliga a tener esa postura, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa costumbre de ir hacia adelante o andar así, o muchas veces también por el trabajo, y tenemos que cambiar. Eso nos hace mucho daño. Entonces la idea es precisamente esa, liberar y poder. Y una vez ya que tenemos esa postura, pues ya es cuando podemos empezar a hacer movimientos, pero siempre manteniendo esa sensación de la postura. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, ¿qué movimientos? Una vez que ya tenemos esa postura, podemos empezar, por ejemplo, por los movimientos pendulares. Movemos hacia un lado, podemos mover, y hacia el otro, cambiando un poquito el peso, o hacemos una sensación como de cambio de peso de la cadera. Hacia un lado, hacia el otro, manteniendo siempre el eje corporal, eso es muy importante. Mantener el eje corporal, no movernos, sino que nuestro cuerpo está centrado, con los pies bien sujetos, y solo vamos a mover la cadera, hacia un lado o hacia el otro. Podemos hacer suavemente o podemos hacer como si fuera un golpe de cadera, un poquito más rápido, o golpe.
Eso es. Golpe, 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 golpe. Son movimientos así. Todos los movimientos los podemos hacer tanto en la cadera como también los podríamos hacer en la parte superior, en la cintura escapular. Hoy vamos quizás a centrarnos más, pero también los movimientos laterales los podemos realizar hacia un lado o hacia el otro. Y como pueden ver, la cadera se mantiene en su posición, siempre enraizada, siempre sujetando el cuerpo. Nosotros estamos siempre sujetas por mucho que nos estemos moviendo. ¿De acuerdo? Otros movimientos son los movimientos circulares. Los movimientos circulares, vamos a hacer movimiento circular de cadera, manteniendo siempre el eje, un punto hacia adelante, atrás, derecha, izquierda, y manteniendo siempre, simplemente giramos la cadera hacia un lado o hacia el otro, pero manteniendo siempre tenemos que tener esa consciencia corporal. El eje, nuestro eje no puede, nuestro equilibrio tiene que estar siempre, nuestro cuerpo ahí, por mucho que nos movamos, hay que estar ahí. Lo mismo podríamos hacer también con la cintura escapular, las vueltas. También se pueden hacer las vueltas. Hacia un lado o hacia el otro. Podemos complicar ahora un poquito más el movimiento. Y podemos hacer, eso es, podemos luego movernos, girarnos partiendo de ese eje. Otros movimientos son los movimientos que se llaman infinitos. Los infinitos son ochos. Nosotros si lo pensamos en el espacio, sería hacer un 8 en el espacio. El 8 puede ser lateral, puede ser de arriba abajo, de abajo arriba, o también girando. Este sería el 8, que se llama también 8 maya, o se puede hacer también hacia arriba, pero siempre el eje corporal se mantiene en el centro. El siguiente movimiento que vamos a ver es el movimiento del que hemos hablado ya, que es un movimiento serpenteante, que es una característica de la danza oriental. El movimiento serpenteante más típico es el de brazos, los brazos de serpiente, el cual se va levantando los brazos, llevando siempre también hacia el final de la mano o lateral, como si fueran dos serpientes. Esto es muy característico de la danza oriental. Este movimiento serpenteante también se puede llevar al abdomen y se puede hacer un movimiento que se llama el movimiento del camello. Es también un movimiento serpenteante que además produce un beneficio increíble a los músculos abdominales, porque el objetivo es precisamente darnos cuenta de lo que nos sujeta a toda esta zona, a todo el cuerpo, y esa zona es la que hace fuerza para que no nos hagamos daño en la columna. Por eso comento que es muy importante este movimiento también, aparte de su belleza, porque realmente también produce un beneficio tremendo a nuestra salud. Otros movimientos son los movimientos verticales. Estamos viendo ondulantes, circulares y ahora también vamos a ver movimientos verticales, ¿no? Este movimiento que se llama drop.
caída de cadera, ¿no? O sea, como una especie de golpe, ¿no? Que se puede hacer hacia abajo también, se puede hacer hacia arriba, es decir, que luego hay diferentes modalidades, pues dependiendo, ¿no? de la música o de la coreografía que se esté haciendo. Existe otro grupo de movimientos, porque ahora estamos viendo un poquito los movimientos separados, por supuesto que luego los podemos ir complicando, ¿no? Mezclando varios de ellos, pero existe otro grupo de movimientos que son los movimientos vibratorios, ¿no? Que además producen una energía corporal tremenda, ¿no? al realizarlos. Y en estos movimientos lo que se hace, uno de ellos los más característicos es este, que se llama shimmy, en el cual se mueve la parte de la cadera. A veces el movimiento viene de la cadera o se puede hacer un movimiento que pueda venir de las rodillas, es decir, dependiendo un poco, ¿no? de la modalidad o del tipo de movimiento que queramos hacer, ¿no? Y de la potencia también que queramos implicar al movimiento, ¿no? Por eso estábamos diciendo que es una danza que se puede hacer desde un nivel leve, moderado, a una potencia importante, ¿no? En puntillas también, es decir, también se puede hacer variedades del movimiento, bien con los pies en el suelo o de puntillas. Podemos combinar algún otro movimiento si quieres o podemos pasar a la coreografía. ¿Sí? Vale. Bueno, pues entonces ahora viene la parte práctica, claro que sí, no vamos a hacer el taller en una silla, sino que les pediría que se levantaran y hicieran alguno de los movimientos que la profesora Irune Guerrero nos va a enseñar, ¿de acuerdo? Venga, yo también voy a hacerlos.
aquello que se puede llegar, aunque igual ahora pueda parecer, ¿no? Pero con el artículo y con la práctica, empezando obviamente por los movimientos sencillos, pues cada uno se puede realizar de una manera muy práctica y con beneficios, desde luego, tremendos para la salud. Queríamos aprovechar también ahora para contestar algunas preguntas que pudierais tener, ¿no? El tiempo que nos queda para de taller. Algunas preguntas que nos quieran hacer. Que repitamos las... Vale, de acuerdo, sí. Sí. Perfecto, sí. Sí. Bueno, obviamente con esta intensidad, para llegar a poder desarrollar esta intensidad, pues desde luego que no. Pero se podrían hacer ejercicios suaves, con una intensidad suave, determinando los movimientos que pueden ser más prácticos, ¿no? y que hagan un beneficio mayor. Es decir, teniendo algunos problemas, obviamente es una danza que tiene unos beneficios tremendos, pero que hay que ejecutarla de manera adecuada porque si no también puede perjudicar. Lo mismo que no manteniendo una buena postura puede perjudicar las lumbares, puede perjudicar también las cervicales, etc. Entonces, si hay un problema, obviamente, ya físico, de salud concreto, pues hay que elegir determinados movimientos o por lo menos descartar los que no se deben hacer. Pero sí, claro que sí, con una intensidad leve, con movimientos suaves, perfectamente.
Edad recomendada para hacerla, todas, no hay edades para esta danza. Es lo maravilloso que tiene. Recuerdo que hice un seminario con una de las personas que he puesto una imagen en la presentación, que se llama Kauthar Dharmoni. Estaba con mi madre, era un seminario online, estaba con mi madre en casa, mi madre que tiene, pues muchos años, tiene 90 años, acaba de cumplir, y de repente dice, ¿qué haces? Bueno, estoy haciendo Y se quedó y empezó a bailar. Y luego se lo comenté a ella y me dijo, yo he aprendido de mi abuela, de su abuela, de Túnez, que es la que le enseñó. Y es una danza que lo maravilloso que tiene es que no tiene un límite. No tiene límite de edad, no tiene límite de físico, no tiene límite de cuerpo. Es así, entonces es lo bueno que tiene también, que se puede realizar sin ningún problema. Y la belleza de la danza está en el movimiento, realmente, en lo que se interpreta. Ahí está lo bonito, ¿no? Y bueno, pues es una de las ventajas que yo le veo con respecto a otras danzas o con respecto a otros deportes, que son deportes como más competitivos, más de tensión, de golpes en las articulaciones, etcétera, ¿no? En esta danza no. Obviamente hay algunos pasos, ¿no? Pues ya más ¿no? diríamos de profesional, que claro que tienes que tener unas capacidades físicas importantes, pero no para desarrollarla como una actividad de salud, ¿no? y de bienestar habitual. Sí. Bueno, sí, yo creo que hay, hay profesoras que están haciendo… A ver, lo mejor es realmente presencial, ¿no? Porque la profesora además corrige los movimientos, corrige las posturas, la postura, que parece una cosa… La postura es algo muy complicado de mantener y es básica para realizar bien la danza. Entonces, lo mejor es presencial. Pero también hay opciones online en las cuales también se puede hacer. Eso sí que nos ha permitido durante la pandemia y nos sigue permitiendo hacer clases con profesoras que están a miles de kilómetros, y también eso es algo positivo, pero se puede hacer, sí, se puede hacer. Perdón, no lo he entendido. Los pies descalzos. ¿Puedo hablar yo sobre esto? Eso de… A ver, sí me gusta, sí. Realmente en la danza oriental el tema de los pies descalzos es un fetiche. Todas las bailarinas, realmente es una danza que viene del pueblo y que lo bailaba la gente en sus celebraciones, con lo cual… Vale, si estás en una boda te terminas quitando los zapatos para bailar, eso lo hemos hecho todos. Pero de normal, tú si estás en la discoteca, con los amigos, cualquier cosa, no vas a salir a bailar y te quitas los zapatos, porque sí. Con lo cual, las bailarinas en el escenario lo mismo, iban con zapatos. En una ocasión, no sé si fue Samia Gamal, me parece. Creo que sí. Se le rompió la pulsera del zapato y entonces tuvo que improvisar sobre el escenario el quitarse el zapato. ¿Qué pasó? Se hizo tan popular ese momento que las otras bailarinas empezaron a bailar la coreografía del zapato, hasta que llegó el punto en el que las bailarinas empezaron a bailar sin zapatos porque a los hombres les resultaba más llamativo. Entonces, no es que sea una danza que se baile sin calzado, sino que por unas circunstancias X se ha mostrado al público sin calzado. Pero realmente todas las bailarinas de folclore bailan con calzado. Yo es que estoy de mudanza y no he encontrado los zapatos. Sí. Pero normalmente siempre bailo con calzado. De hecho, yo suelo bailar con la Reda Troupe, que es una filial de la Compañía de Danza Nacional Egipcia, y tengo varias alturas de zapatos dependiendo con qué compañeras me toque bailar, porque lo que se busca es que se vea la danza unificada, porque son coreografías de grupo. Entonces, si bailo con compañeras que son muy altas, tengo zapatos de tacón tipo los de tango que tienen un tacón muy alto.
Si bailo con compañeras un poquito más bajitas, tengo un tacón medio, y si bailo con compañeras más bajitas que yo, bailo con un zapato plano. Luego, por ejemplo, las turcas tienen costumbre de llevar, por ejemplo, el zapato con más tacón que encuentran, porque dicen que facilita los simis, que es el movimiento de la vibración. Entonces, pues, al final, como no hay nada escrito en concreto, las bailarinas pues un poquito juegan con ello, y unas bailan descalza, otras con zapato plano, otras con tacón, un poquito al gusto. Pero realmente es una danza que proviene del folclore, que se bailaba con el pie calzado. Sí, algunas sí que facilitan, a mí personalmente, el que con el pie descalzo tienes una mayor fijación. Claro, es decir, para bailar en plan, eso es profesional y danzas, pero luego también cuando haces, bueno, pues danza a nuestro nivel, diríamos, ¿no? Resulta, claro, más práctico para mantener el equilibrio, ¿no? Y la sujeción un poco de los pies para los giros, para la postura, mucho mejor, ¿no? sin zapato. Nos Sí, resulta sí. como más. Yo además, yo realmente es que no tengo que estar con los pies descalzos, que ya he aprendido así y ya no. Tampoco me dedico profesionalmente, obviamente, ¿no? Pero bueno, que me resulta más fácil. Es eso. Yo, dependiendo de qué vaya a bailar. Si voy a bailar Sí. algo más tipo belly dancer, Claro, sí que me ajusto exacto. más a lo de bailar descalza, pero si es folclore, Pero si no, sí, con el sí. zapato siempre. Eso es, sí. Sí, que luego además hablamos de danza oriental, pero en realidad son danzas orientales. Hay diferentes danzas de Egipto, del norte de África, de Persia, las danzas turcas, de la India. Claro, cada una tiene también su especialidad, ¿no? Sí, bueno, preguntan si cuántas veces a la semana sería interesante hacerlo para tener esos beneficios. Bueno, pues yo creo desde luego que cuantas más veces a la semana se haga, mejor, ¿no? Pero bueno, normalmente se suelen hacer clases, a veces una a la semana, ¿verdad? Dos. También depende mucho depende un del poco, cuerpo sí. de cada persona, porque hay Ya. gente que ha notado beneficios con una sola clase a la semana, y en cambio otras personas han necesitado 3 clases semanales. Sí. Eso es, sí. Pero bueno, realmente eso es, cuanto más se practique, pues mejor, ¿eh? En general es así, ¿no? Sí. Vamos, sé. chicas, que nos Sí, dé venga, una vergüenza preguntar. o algún movimiento que os resulte, que os llame, ¿sí? A ver, realmente... Sí. Vale. A ver si hay diferencia entre la danza, si es turca, marroquí, egipcia. Realmente los movimientos, la base de ellos son los mismos. Lo que pasa es que se adaptan a sus ritmos y sus músicas. La música marroquí es más acelerada que la egipcia. Tiene ritmos más cortos. La egipcia son ritmos más largos, más cadenciosos, y la turca nos vamos otra vez a ritmos muy rápidos, con lo cual los movimientos se ajustan a esos ritmos y a las músicas. Si en el estilo egipcio son movimientos más largos, tienen golpe, pero son más cadenciosos, yo suelo decir que las turcas muchas veces que parece que tienen que terminar la coreografía porque se tienen que ir a otro hotel a bailar, porque da esa sensación de acelerón. Pero es por el ritmo, porque los movimientos resultan mucho más cortos y parecen más rápidos. Con la música marroquí pasa lo mismo, los movimientos son mucho más cortos y parece que es todo más acelerado. Pero lo que es la base tienen la misma. Marruecos, Libia, Túnez, Egipto, Arabia Saudita y Turquía, que es, digamos, la cuna de la danza oriental.
Luego ya lo que se baila en otros países ha sido porque bailarinas de otros países o han viajado a estos países árabes y han aprendido allí y se lo han llevado a sus países, o porque se han llevado profesores a otros países para enseñar la danza. ¿Alguna otra pregunta sobre movimientos? No sé, quizás que les hayan llamado la atención. Sí, bueno, están hablando un poco de la dificultad del movimiento y precisamente la disociación. Es que esa es una de las claves de la danza y que solo se consigue pues, a base de práctica, pero nada es imposible, nada es imposible. Es practicar, practicar, practicar y poco a poco se va tomando un poco esa conciencia sobre el cuerpo, ¿no? Sobre cómo mover una parte y la otra, pero seguir estando ahí en ese centro, ¿no? En ese eje, ¿no? Que hemos dicho que siempre hay que tener. Es practicar realmente y se puede conseguir. Y si hacen una búsqueda en Google van a ver bailarinas de todas las edades y el nivel de movimientos que hacen es asombroso realmente. O sea, que no, es decir, ella, claro, ha hecho una coreografía espectacular, ¿no? Gracias. Como es ella, y claro, de un nivel pues de profesora profesional ya, ¿no? Nivel avanzado. Por ahí una pregunta. Pero bueno, se puede empezar, se empieza a poquito, sí. Vale, bueno. Muy bien. Vale, pues muy bien. Bueno, pues nos piden que haga un par de movimientos ¿no? sencillos que se puedan empezar ya a hacer en casa, ¿no? Para poder practicar, ¿no? Obviamente se empieza por estos movimientos y luego ya poco a poco con la práctica se van mezclando y se va complicando un poco más. Uno de ellos sería el círculo de caderas. Sí, se pueden levantar y así ya lo... ¿no? Mira, me voy a levantar yo también. Vamos a hacer. Siempre vamos a dar esos pasos a la altura de nuestras caderas. Siempre cuando hayamos dado 2 o 3 pasos, ahí nos quedamos quietos. Vamos a llevar el peso del cuerpo hacia las puntas y hacia el talón. Vamos a buscar siempre el que no se nos levanten ni las puntas de los dedos ni el talón, ¿vale? Porque con esto lo que vamos a hacer es, además de trabajar el peso sobre los pies, vamos a buscar nuestro punto de equilibrio, nuestro centro, nuestro eje. Una vez que ya notamos hasta dónde podemos ir hacia adelante sin caernos y hasta dónde podemos ir hacia atrás sin caernos, vamos a trabajar los laterales. Vamos a llevar el peso hacia un lado y el peso hacia el otro lado, colocando el peso del cuerpo sobre una pierna o sobre la otra. También muy importante,
haciendo los círculos, porque el intentar andar nos va a servir tanto para el equilibrio como para partir el círculo, y tenemos que pensar qué tramo del círculo tenemos que realizar con cada pie. Con lo cual pasamos de hacer un simple círculo, que estamos trabajando muscularmente, a ya trabajar el equilibrio, trabajar la cabeza y además trabajar los músculos de la cadera. Cuando vamos a andar, lo que vamos a hacer es aprovechar el tener el peso sobre una pierna o sobre la otra. Realmente es algo que deberíamos tener controlado, pero no lo tenemos controlado. Incluso cuando vamos caminando normal, muchas veces nos pasa que igual os vais para un lado, os vais para el otro, es porque no estáis llevando el pie, incluso sobre un pie y sobre la otra pierna. Entonces, si vamos a hacer un círculo caminando, si yo me quiero ir hacia este lado, hago el medio círculo de delante, y cuando ya tengo el peso sobre esta pierna y tengo la otra línea, la cierro y hago el medio círculo de atrás. Abro, hago el medio círculo de delante, cierro y hago el medio de atrás. Aquí lo que estamos haciendo es, cuando tengo el peso en esta pierna, puedo mover esta, y cuando tengo el peso en esta pierna, puedo mover esta. Entonces, si tengo el peso en esta pierna, esta la puedo dirigir hacia donde quiera. Puedo decir, puedo andar hacia adelante o puedo andar hacia el lado. Por ejemplo, voy a andar hacia adelante. Y con un medio círculo, cambio el peso. Y ahora tengo esta libre, con lo cual puedo andar hacia adelante o puedo andar hacia el lado. Si pongo la pierna al lado, hago el medio círculo de atrás. Y lo que hacemos es, con medios círculos, vamos caminando. Eso ya es rizar un poquito el rizo. Otro ejercicio muy bueno es el golpe simple de cadera. En el golpe simple volvemos a colocar nuestra posición básica, que es a la altura de las caderas, con las rodillas relajaditas. No tienen que estar dobladas del todo ni estiradas, ¿vale? Un poquito relajadas. Y doblamos y estiramos de forma alternada. Sí. Con este movimiento, además de estirar todos los músculos de la pierna, vamos a estirar también los abdominales y lo que es toda la cintura. Además de darle movimiento, lo que es a toda la zona de la cadera, toda la musculatura que sujeta el útero. Este movimiento es lo mismo que cuando andamos. Nosotros cuando caminamos, si apoyamos el pie derecho, llevamos el peso a la derecha. Y si apoyo el pie izquierdo, apoyo el peso a la izquierda. Pie derecho, pie izquierdo. Pie derecho, pie izquierdo. Todavía no he encontrado a nadie que ande a la contra. Muchas veces lo que nos ocurre es que cuando queremos hacer de forma consciente algo que hacemos siempre inconsciente, nos volvemos locos. Es como, yo me acuerdo practicando atletismo, que claro, decían, si tú avanzas con la pierna derecha, llevas el pie izquierdo. Cuando corremos, todos corremos de forma natural. Así, pero en el momento que te lo explican, que lo tienes que hacer, te vuelves loco. Con esto pasa lo mismo. Siempre cuando caminamos, si avanzo con un pie, mi peso va a ir para ese pie, porque si no, no voy a poder mover el otro para avanzar. Lo que pasa es que cuando bailamos, lo exageramos un poquito, y entonces es cuando ya aparecen los movimientos. Es como cuando hacemos lo de yo estoy en la cantina, de mucha niña, bonita, pues igual.
Bueno, nos estaban preguntando ahora, porque está ya, nos queda poco tiempo de streaming, y nos estaba preguntando qué movimientos son interesantes para el suelo pélvico, ¿verdad? Vale. Encaje y desencaje de cadera. Eso es. Los encajes y desencajes de cadera. Lo que hacemos es pasamos de esta posición a esta. Nos imaginamos que nos cerramos la cremallera del pantalón para llegar a esta posición y siempre la tendencia de hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. También si apretamos un poquito el glúteo, funciona. O si no, imaginarnos que tenemos como una pajita por la que queremos absorber. Es subir la cremallera y a la vez como que queremos absorber como por una pajita hacia arriba. Entonces tendríamos el movimiento de encaje y desencaje y tendríamos el movimiento de absorción, que al principio es apretando glúteo. Estaríamos aquí relajadas y apretamos glúteo porque al principio no somos capaces de identificar bien la musculatura pélvica. Entonces, el apretar el glúteo nos ayuda a ir identificando la zona. Una vez que la hayamos identificado, ya podemos hacer movimientos hacia arriba. En esto las rodillas también tienen que estar un poco... Siempre un poquito relajadas. Siempre un poquito relajadas. Sí, bueno, pues despedida ya, sí. Bueno, pues la verdad es que se nos ha pasado, ¿no? Por lo menos a mí, el tiempo Igual muy rápido. mejor para que se oiga bien. Sí. Bueno, pues con esto ya la verdad es que se nos ha terminado, se me cae hasta el pañuelo del ejercicio que he hecho, del esfuerzo que he hecho. Y bueno, pues espero que les haya gustado y bueno, y hayan visto, ¿no?, los beneficios de la danza oriental y se animen desde luego a practicarla. Así que bueno, pues muchas gracias por haber venido, ¿no? Muchas gracias.